Hola quinto C, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con el tema donde nos habíamos quedado. Ya vimos lo que son los límites infinitos y límites al infinito. Por lo cual, lo último que tenemos que ver de este bloque es lo que se llama función continua. Bien. Ustedes en matemáticas 4 habían visto que una función continua es aquella función que se puede graficar sin levantar el lápiz del papel. ¿Sí? Eso es lo que ustedes habían visto. Esa es una función continua. Otra función continua es esta, porque no estoy levantando el lápiz del papel. Sin embargo, una función que tiene un problema de continuidad sería esta, la función escalonada. Ay, perdón. ¿Por qué? Porque necesariamente tengo que levantar el lápiz del papel. ¿Sí? Pero ahora nosotros lo vamos a ver de una manera un poco más exacta, más precisa desde el punto de vista matemático. Entonces ahí les va la definición de función continua. Se dice que una función es continua en un número A, ¿sí? Tal que A se encuentre en los reales o que se encuentre en el dominio de la función, ¿sí? A en los reales o A en el dominio de la función. Sí, vamos a ver, son tres asuntos que se deben de cumplir. El primero, f de A existe o está definida. F de A existe o está definida. Segundo, el límite cuando x tiende a de f de x existe. Y tercero, f de a es igual a el límite cuando x tiende a de f de x. Entonces, todas las funciones que son polinomiales son continuas. Vamos a ver un ejemplo. Sea f de x la función x cúbica más x más 1. Vamos a ver si es continua para x igual a 2. Primer paso, f de a existe o está definida. Pues f de 2 sí existe, ¿no? Porque es 2 al cubo más 2 más 1. Entonces 2 al cubo es 8, más 2 más 1. Esto es 11. Ahora vamos a encontrar el límite. ¿Sí? El segundo paso es probar que el límite cuando x tiende a 2 de f de x existe. Y pues efectivamente sí existe. De hecho, si ustedes se aproximan a 2, pues van a encontrar que ese límite es 11 justamente. Porque se puede aplicar allí la propiedad de sustitución directa. Entonces ese límite sí existe. ¿Sale? Aquí estamos en el punto 2 y aquí en el punto 1. Y entonces este límite pues vemos que es 11. Y en 3 vamos a hallar que precisamente f de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿sí? Porque 11 es igual a 11. Por lo tanto, la función es continua en 2. Entonces, por lo tanto, estos tres puntos son por lo tanto, f es continua en x igual a 2. Vamos a ver otro ejemplo. Este otro ejemplo dice de la siguiente manera: f
de x es igual a x entre x menos 1. Para x igual a 5 vamos a analizar. Entonces, 5 se encuentra en el dominio de esta función, y por lo tanto f de 5 sí está definida. Entonces tendríamos 5 entre 5 menos 1, son 5 cuartos. Entonces, la primera condición se cumple porque la función para 5 sí está definida o sí existe. En 2, el límite cuando x tiende a 5 para x entre x menos 1. ¿Sí? Y entonces podemos aplicar el criterio o la propiedad de sustitución directa y tendríamos el 5 entre 5 menos 1 y vemos que nos da 5 cuartos. Por lo tanto, la condición 3 se va a cumplir. ¿Por qué? Porque f de 5 es igual al límite cuando x tiende a 5 de f de x. Porque de hecho ambas son 5 cuartos. Entonces la función f, por lo tanto la función f es continua en x igual a 5. Si nosotros probamos para x igual a 1, se van a dar cuenta que f de 1 no está definida, ¿sí? De hecho le sale infinito, por lo tanto no existe o está indefinida. Y ya se perdió el primer criterio, porque se deben de cumplir los tres al mismo tiempo, ¿sí? Me falló este. Este también les va a fallar, ¿sí? De hecho les va a salir pues de hecho le sale que es infinito también. Pero pues esta primera ya no se cumplió porque no existe. Y el límite tampoco existe o no está definido. Por lo tanto, f es discontinua para x igual o en x igual a 1. Cuando no es continua se dice discontinua o no continua, ¿vale? En algunas ocasiones, las funciones parece que no son continuas. Por lo tanto, vamos a hablar de discontinuidad evitable. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a analizar la función f de x igual a x cuadrada menos 1 entre x más 1. Y vamos a analizar la función en x igual a 1. Si ustedes hacen f de 1, se van a dar cuenta que la función... es el menos 1. Se van a dar cuenta que la función no está definida porque van a tener 1 menos 1 entre menos 1 más 1. Es decir, 0 entre 0. Recordemos que esta es una indeterminación. La función no está definida, no existe la evaluación de esa función. Bueno, no definida. ¿Qué podemos hacer en apariencia, no? Pues resulta que f de x es igual a una diferencia de cuadrados en el numerador. X más 1 y x más 1 se van a cancelar y me queda x menos 1. Y ahora sí, vean, f de 1 sí está definido porque es 0. ¿Sí? 1 menos, es menos 2 porque estamos en f de menos 1. Menos 1 menos 1, menos 2. El límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 1, pues de hecho ustedes van a ver que también es menos 2. Y pues sí es cierto que f de menos 1 es igual al límite
cuando x tiende a menos 1 de f de x, ¿no? Porque ambos son iguales a 2. Entonces la función es continua en x igual a menos 1. Bueno, ahora vamos a ver otra función. Esta función es f de x igual a... Voy a buscar un poquito más... Vamos a ver. X cuadrada más 2, o sea, son tantas funciones que tengo. X cuadrada menos 4 en x igual a... en x igual a 2. Y en x igual a menos 2. Cuando ustedes hacen la prueba en x igual a 2 y en menos 2, se van a encontrar con que f de 2 pues va a ser 0 entre 0. ¿Y lo puse bien? No, perdón, es x. Entonces van a encontrarse, perdón, sí, es x más 2 entre x cuadrado menos 4. Entonces van a encontrarse con que esto es 4 entre 0, que es infinito. Esto tiende a infinito. Y en f de menos 2, pues se van a encontrar la forma indeterminada de 0 entre 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar la discontinuidad. ¿Cómo? Pues esta es una diferencia de cuadrados y nos queda que f de x es igual a x más 2 entre x más 2 por x menos 2. Entonces se cancela y me queda 1 entre x menos 2. Una vez que hacen eso, se van a dar cuenta que para f de 2 la función no está definida. ¿Sí? Y entonces, pues la función ahí pues ya valió porque no es continua. Y si ustedes hacen f de menos 2, pues esto es menos un cuarto. Cuando ustedes tengan el límite, cuando x tiende a menos 2 de f de x, pues esto va a tender a menos un cuarto también. Y f de menos 2 es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, que de hecho es menos un cuarto. Por lo tanto, la función es continua. Entonces f es continua en x igual a menos 2. Y con eso hemos concluido. Bien, pues hay muchas funciones. Tienen que hacer el análisis detenidamente. Yo lo hice mucho más rápido, pero ustedes siéntense con calmita a examinar. Si tienen alguna duda ya saben cómo contactarme, cómo buscarme. Y vamos a colocar también otros ejemplos porque también hay continuidad en intervalos. Y este va a ser el último tema que vamos a tratar del bloque número 1. Estén atentos y atentas al próximo video. Chao.